Listo, miren este metro tan increíble. ¿Para dónde vamos hoy? Lo máximo. ようこそ東京ディズニーリゾートへ。次は元気かい？今日もいっぱい楽しんでね。 Abren en 45 minutos y miren las filas que hay para entrar al Disneyland aquí en Tokio. Es ridículo. We are now arriving at Tokyo Disneyland Station. Pero nosotros no venimos a Disneyland. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la parte del mundo que me estén viendo, a la hora del mundo que me estén viendo. Bienvenidos a Disney Sea. Estamos en este increíble y espectacular parque de Disney que amo y adoro con locura y pasión. Es increíble, es lindo, es armonioso, es distinto, es Disney y es Japón. Dos cosas que amo y que me encantan, juntas haciendo lo mejor que ellos saben hacer, que es entretener, sorprender. Así que vamos a conocer absolutamente todo este parque. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes, descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Ese es el volcán, como la firma de que estamos acá. Entonces voy a tomarme un café, que además les voy a mostrar el café que compré. Compré un latte, pero miren, compré un melon bar de Mike Wazowski. Se ve delicioso. Está delicioso. Está relleno, creo que de mango. Una delicia. Estoy muy feliz. Me encanta que el café normalmente no lo sirven con azúcar. Está delicioso. Cafecito frío para la lluvia. Y mi Mike Wazowski. Está delicioso. Oh, estoy súper feliz, súper emocionado. Atrás mío en este momento es el hotel. Eso que ven ahí atrás ya les voy a mostrar mejor. No me tocó el día más caluroso ni el más soleado, pero no hace falta. Todo esto es el Hotel Miracosta, que es un hotel espectacular. Abajo tiene restaurantes, ahí fue donde acabo de comer mi Mike Wazowski. Y está todo eso, es el hotel que está espectacular. Entonces, súper bonito. Aquí vamos a entrar, aquí estamos en Venecia, porque está separado por temáticas, ¿cierto? Entonces ya está el Medio Oriente, pero aquí estamos en Venecia y van a ver lo espectacular, porque ahí hay góndolas que creo que sale mucho más barato montar aquí en góndolas que montar en góndolas en la misma Italia. ¿Sí ves? Mira, ahí hay góndolas. Lo interesante es que acá no está prohibido que la gente se vista como los personajes de Disney. De hecho, como que lo festejan y les encanta. Entonces toda la gente utiliza cosas de Disney. Hay una que les quería mostrar que es increíble, es espectacular. Una niña, pues no niña, alguien de entre 10 y un adolescente más o menos, que se vistió de Tinkerbell, de Campanita. Es impresionante, está muy bien vestida. ¿Sí es? Miren, entonces ahí uno puede alquilar la góndola y montar en góndola. Y la verdad es que sí, la reproducción es bastante fiel. ¿Sí ven? Miren qué bonito. Sigo con gripa, eso sí, deben saberlo. De para allá sigue el hotel, pero sí, él es súper bonito. Es increíble, yo este parque de diversiones lo amo con locura y pasión. Aquí ya vamos como a la parte
de América. Entonces si ven, aquí está Broadway Theater, aquí está McDuck's, un banco McDuck's, o sea, debe ser el banco de Tío Rico. Estamos ya para Halloween. Está lloviendo, pues lloviznando, la verdad no es que esté lloviendo duro. Está lloviznando. Sí, miren, ahí está Rico McPato. Todo esto son tiendas y tiendas y tiendas y tiendas porque obviamente te hacen querer comprar absolutamente todo. Vamos a ver, están vendiendo impermeables a la loca. Y esa bufanda de orejitas me parece divina. Yo utilizaría esa bufandita de orejitas. A ver el material. Konnichiwa. Son orejitas. Está divina. La verdad está divina. Ah, es de Duffy. Duffy son unos ositos para los que no saben. Son como unos animalitos. 4.000. Son 33 yenes, 34 yenes aproximadamente. Hay así. Y hay con orejitas igual de Duffy, pero con orejitas con un moñito. ¿Ven? Este es un gatito que es de la misma pues de los mismos amigos de Luffy. Entonces trae sus orejitas divinas. Ay, es muy lindo. Ah, acá están todos los amigos de Luffy. Ya les muestro. Esta tortuga. Esta conejita. Ahí está sin vestir, ahí está vestida. Y estos son ellos. Y les visten, les venden ropa. Entonces está el gato, un perrito y otro gatico. Están los impermeables que les están vendiendo como arroz. Mírenlos, ahí están en grandes. Esos son los que compran para ponerle ropa. La verdad es que el osito es divino. ¿Sí ven? Duffy, el oso de Disney. Está de una delicia, de un suavecito, está increíble. Está muy lindo, la verdad. Y se nota que ya han vendido porque ya está arrasando. Hay cosas para bebés, hay pantuflas, hay esos gorros están lindos. Hay gorras como esta, que me serviría para donde voy ahorita, después de acá. Pero igual, estos están divinos, estos gorros. Miren el gorro que me parece divino. A ver cuánto cuesta. Sí, me parece divino. $30. Pero me parece divino. Me lo voy a medir, a ver. Ah, ¿qué me dicen ustedes? No es la definición de kawaii. Rotundamente. Está increíble, está divino. Es una posible compra. Acá en Disney me toca como ponerme mucho cuidado porque me toca decirme una sola compra. Oh, pero está divino. Ah, me encanta. Es muy kawaii. Voy a pensarlo. No, es que tengo el pelo hoy. Sí, vean esto. Pero está divino ese gorro. Ese gorro tiene una grande opción de que sea comprado el día de hoy. Hay también guantes. No, es que está increíble. Miren, miren, ya les muestro. Miren, aquí hay guantes. Ahorita como se acerca ya el otoño-invierno, entonces hay unos guantecitos. Y hay un saco que también me encantaría. Lo que pasa es que a mí me gusta comprar son las cosas de Disney, ¿cierto? Este como es Disney slash Duffy, miren, atrás está Mickey Mouse y al frente está Luffy. No, no me gustó.
capota con orejitas, pero no, el gorro sigue ganando. Y hay de todos los compañeros, obviamente. Y venden, miren la ropa para ponerle a los muñequitos. Porque hay sitios en los que nos pone a Luffy, a los Duffy, uno los pone, hay varios sitios, ya les voy a mostrar donde uno los pone. Entonces volvamos a donde estábamos. Entonces volvimos a salir del almacén. Nosotros veníamos caminando por acá, por acá, por acá, por acá. Y si ven, es como... Sí, es como, no sé, pedazos de Estados Unidos, New York, Delhi, en los años en los que uno, pues no sé, hace 1000 años, si se ven por afuera, es igual, es muy Disney. Por afuera es como, manejan perfectamente la escenografía, y por dentro son almacenes, eso es una taberna. No creo que vendan aquí alcohol, no sé, ya vamos a averiguarlo más adelante. Sí, entonces donde pasa el tranvía, que ahí pasa un trencito. Vamos a ver si hay bebidas distintas acá. O sea, aquí donde uno vaya, la temática cambia por completo. Entonces vamos a ver si aquí también cambian las bebidas que hay. No, ese gorrito de Luffy me encantó. No, la verdad es que no. Obviamente jugos para los niños, botellas de agua y agua y agua. Esto también vamos a probar un maíz pira. Me gustaría probar el de curry. Entonces les cuento de para ese lado está el Toyville, que son los juegos, pues aquí no podemos hacer uno de esos, que son igual, son parecidos a los que hay en Disney World y en Disneyland y en todos los Disney. Y esta es la Torre del Terror, la cual así de grande no hay en ningún lado. Es increíble, adentro cuentan una historia maravillosa, es espectacular. La línea de espera no está tan grande, esto debe ser por ahí unos 25, 40 minutos, que normalmente no suele ser más de eso, lo cual siempre uno termina agradeciendo que no sea más de eso. 30 minutos. Hagámosla, no perdemos nada. Hagámosla y disfrutemos. Lo que pasa es que adentro yo no puedo firmar absolutamente, no puedo filmar nada. Vámonos a ver a los de Toyland. Y si ven allá atrás hay un barco gigantesco, el cual tiene restaurante, tiene bares. Sí venden alcohol, ya me acordé, porque ahí está el alcohol. Restaurantes y bares, yo voy a tratar de reservar un restaurante en la nueva zona de Disney, que está increíble, pero... Y después venimos a esto de noche está desocupado y se puede hacer esto. O durante el parade. Yo sé que mucha gente me va a decir como, pero ¿cómo se te ocurre perderte? El momento es maravilloso, durante el parade está todo desocupado, entonces es perfecto para uno aprovechar y venir a estas cosas, a estas atracciones tan llenas, es perfecto. Entonces vámonos a las atracciones de acá, que creo que ya van a estar todas igual de largas. Hay helado, el helado de acá es delicioso porque tiene sal, es delicioso. Ya les muestro los 3 tipos de helado que hay. El rosado es delicioso, vamos a comerlo. Entonces les cuento, es un helado que trae, ya les muestro. Es como una conchita y es de mini. Lo curioso es que el helado trae sal marina. Vainilla, fresa, la costa trae sal marina. Una delicia. Deliciosa. Me faltó mi gorrito con orejitas. Ya, quedaría perfecto. Gorrito, orejitas. Oh, es muy bueno.
Vamos a hacer la fila, que va a haber fila larguísima. Yo sé que Disney es un parque para niños, pero si ustedes ven acá, van a encontrar muchos adultos completamente solos. Bueno, seguimos caminando. Estoy feliz tomándome fotos con todos los personajes de Disney. Tienen aquí una cosa muy particular. Miren, estoy en la Torre del Terror y aquí abajo donde uno sale, donde uno toca los tickets, les voy a mostrar bien cómo es la cosa. Ahí está Daisy y Donald. Pero la cosa es que si ves ahí están los dos y tú para tomarte foto con ellos te tienes que acercar. En Disney World es normalmente hacer una fila, haces una fila, te toman 2 fotos y chao. Acá tienes que interactuar con ellos, los tienes que saludar, les tienes que hablar para que ellos son los que te escogen a ti. Entonces ellos son los que te escogen a ti para poder interactuar contigo. Entonces ellos son los que deciden en qué momento van a acercarse a ti y ahí es en el momento en el que tú tienes que aprovechar, interactuar, sonreírles, decirles pues, a decirles algo, tomarse la foto. Hay gente tomándote fotos, entonces cogen tu celular, te toman fotos, escoges cuál es la que quieres y listos. Eso es, el clima está cambiando bastante. ¡Ay, es maravilloso! Amo estar acá. Este sitio me hace muy feliz. Entonces vamos a tratar la atracción más emblemática y más conocida de acá, que es justamente en el volcán. Está cerrada por ahora, esperemos que la abran después, de ser por la lluvia, porque hay un momento en el que uno sale de la montaña y vuelve y se mete porque es una montaña rusa, entonces pues mientras tanto estará cerrada. Pero ahí abajo hay otra que me parece súper interesante, vamos a verla. Voy a buscar un churro, que quiero un churro de esos grandotos y quiero Maispira urgentemente. Y ya les sigo mostrando, nos vamos a caminar por ahí. Me preguntaba qué es toda esa fila tan larga que hacen ahí. La fila larga es justamente para venir aquí a comer Maispira, que el Maispira de acá, garlic, de ajo y calamar. Ajo y calamar, ok. Ok, curioso. Pero fila larga, realmente. Aquí hay otro Maispira que es de roast beef. Quiero el de curry, pero ese es de roast beef. Habrá que probar algunos, así estoy convencido. Mire. Roast beef pork. Entonces si ven todo el parque está con la temática del mar, con la temática de barcos, de exploración, de navegación, de todo esto. Voy a probar el de ajo y calamar, que me parece realmente increíble. Es muy curioso porque pues la cajita de Maispira vale 400 yenes, que es son $3 más o menos. Pero si compras 400 yenes, ¿no? Y si compras el tarro que se puede recargar cuantas veces tú quieras en el día, te cuesta 600. O sea, por $1 más tienes la opción de poder comprar eso. Está comenzando a hacer frío y harto frío. De pronto es necesidad de comprar un saquito. Miren, yo quiero. Pero hasta las 11:30 puedo liberar las entradas. Todo funciona con la app, realmente todo es con la app. Gracias a ellos la pude bajar, la pude instalar. Tuve 1 hora en Customer Service aquí en atención al cliente, me ayudaron muchísimo y estoy súper agradecido con ellos porque se sentaron conmigo, porque mi celular no quería funcionar con la app no quería funcionar con mi celular, me tocó bajar el nuevo iOS, mejor dicho, un mundo de cosas intentamos hasta que por fin lo logramos, que cómo, no sabemos. En un momento me asusté un mundo porque la niña me dice, ay, borra la aplicación y vuélvela a instalar. Lo hicimos. Cuando hicimos eso, antes por lo menos se podía ver el código QR. Cuando se borró, ni siquiera aparecía el código QR, ni siquiera me dejaba entrar a la aplicación. No, casi me enloquezco. Pero ya, lo logré.
está hecho. Entonces, vamos a disfrutar todo esto. Entonces les explico. Hay varias cosas, ¿cierto? El Disney Springs, que es a donde vamos a ir, donde están las nuevas atracciones. Para eso tiene como una agenda especial y tú tienes que reservar. Si no reservas, olvídate, es la única forma de estar ahí. Y aquí en la mayoría de atracciones también están por medio de reservar. Si yo reservo a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana me desbloquean para que pueda reservar más cosas. Entonces es súper interesante porque tú terminas haciendo como casi todo el día. Haces 3 filas grandes y el resto entras derechito sin ningún problema. Entonces está chévere, ¿no? Creo que va a comprar el bucket, el que se recarga. No sé. Vamos a pensarlo. Es que si no comería mucho más pira. No lo sé. Vamos a ver, ya cuando llegue allá lo decido. Entonces, aquí está. El famoso. No pedí el de refill porque cuesta 2000 y pico. Y pues después terminas comiendo puro maíz pira todo el día. Es raro. Porque si sabe a ajo. Y a pescado. Está rico, la verdad, está muy rico. Si vienen varias personas, sí creo, sí, me parece súper recomendable comprar el bucket ese. Y además hay varias opciones por 10, 15, 20, 30 dólares. Tú puedes comprar buckets distintos, hay unos de plástico divinos, súper lindos. Hay uno de, ahorita hay uno de Frozen, súper bonito. La verdad, están súper bonitos. Y si vienen varias personas, puede funcionar. Fíjame, ahorita, pues no tengo qué más. Y no sé qué hacer después con el bucket. Porque pues en los otros países no me va a servir. Es muy bonito, si ustedes están acá y solamente se regresan de acá otra vez para su país, es perfecto que se lo lleven porque es un recuerdo súper bonito. Pero, si no es así, no vale la pena, la verdad. Es gigante. Está muy rico. Muy rico. Ya puedo reservar otra atracción después de haberme comido esa gigantesca porción. Vamos a ir justamente donde está el volcán para entrar, llegar bien adentro del volcán. Ya van a ver a lo que me refiero. Y voy a seguir cruzando dedos para que me abran para que abran esa montaña rusa, porque pues realmente sí es clave esa montaña rusa. Sin esa montaña rusa no es igual. Si ven, lo curioso es que aquí está el mar entre comillas de Disney y afuera está el de verdad. Si ven, la ambientación es maravillosa. Esto es como un barquito que te transporta dentro del parque. No he visto los sitios, pero sé que hay porque sí los he visto. Donde son los sitios para que los ositos, y si ven, esta es como la tierra de ellos por lo visto. Es muy interesante este parque. Ah, miren lo que les decía de los niños y cómo cargan a sus ositos. Mira que hay otro popcorn, mejor dicho, cada ratico hay popcorn. Este popcorn es de chocolate de leche. Ese sí. Bueno, ya sabemos dónde queda el de chocolate de leche. Podemos venir después. Entonces como esta es villa como americana, entonces miren que ya está toda decorada de Halloween. Me va a tocar comprar un saco porque ahora este frío me va a putear. Me va a sentar mal este frío. Ven, es que esta la música es como súper bonita. Cape Dawn Confection. Venden chocolate, bebidas, pero no encuentro. Cuando encuentro un almacén que está, entraré y compro un suéter o algo
porque sí está haciendo mucho frío. Entraría ese, pero ese es igual de los sitios. Si ven, ese sí es un almacén completo de los sitios. Ah, miren, ahí están los nombres de ellos. Lina Bell, Shelly May, Gelatoni o Gelatoni o Gilatoni, no sé cómo será. Estela Lu, esta está bonita, esa conejita. Cookie Ann, que es pastelera. Y Olumel. Entonces, Dios, está repleto. Pero yo quiero es un saquito. No, es prácticamente lo mismo que vimos en el otro lado. Más orejitas, más cositas, y hay libros de Duffy, donde explican la relación que tiene entre ellos y entre Mickey Mouse, Minnie Mouse y ella. Y ya. Como les digo, tengan en cuenta que todo lo que se compra en Disneyland y en Disney Sea aquí en Japón es único. ¿A qué me refiero con eso? Es que es único. Es a que no se consigue en ninguna otra parte del mundo. Toda la mercancía que venden acá, todos los souvenirs que se venden acá son solamente de Japón, porque ellos tienen permiso de crear su propio souvenirs. Entonces, ese es un dato chévere para que lo tengan en cuenta. Por eso, si tú compras un saco acá, no va a estar en ningún otro Disney del mundo, sino solamente acá. Entonces, pues eso sí puede ser interesante. En ese sí no hay fila. La gente no se quiere meter a este para no mojarse. Aquí hay otro maíz pira. El maíz de acá, ¿cómo es que le dicen en otros países? Cotufas. Cotufas. Las cotufas de acá son de salsa de soya y mantequilla. Voy a mirar primero. Si sigue lloviznando, yo creo que esta va a estar desocupado todo el día. Espero no mojarme. O primero voy a comprar mi saco. Yo creo que primero compro mi saco antes de puede ser algo peligroso. Sí, vamos a comprar primero el saco. Pero primero vamos al volcán. Que si ven, le dimos la vuelta al volcán y ahora estamos atrás. Vamos para allá. A otra atracción. Mientras a ver si trata o para un poquito de llover. Aquí hay churros, aquí hay churros. Es hora de churro time. Vamos a ver de qué es el sabor del churro de acá. A ver, es de... Uy, Maple Pumpkin. Aquí fue. Aquí fue. Compré el churro. Está anaranjado. Creo que es por el azúcar, por las cosas que le ponen. Pero sí, está anaranjado. Oh my god. Es muy bueno. Está muy bueno. Súper recomendable. Calabaza también maple. Es increíble. Ya estoy babeando y todo. En serio, está demasiado rico. Si bien eso es lo que pasa acá. Uno camina y hay cosas tan distintas. Miren, ya llegamos al volcán. Esto se llama como una Mysterious Land, la tierra misteriosa, este sitio. Pero como ustedes ya me están conociendo, yo me suelo perder con bastante facilidad. Entonces hay una gran opción de que esté perdido. Gran opción. Y el paraguas se me fue para el otro lado. Está haciendo mucho viento. Aquí hay fila para comer.
baños. Pero no logro entender dónde entramos a esto. Miren lo bonito que se ve el parque desde este lado. Listos, ahora sí ya entramos a donde quería entrar. Entonces, vamos a ir a 20.000 leguas de viaje submarino. Aprovechemos y entramos. ¡Ay, arigato! Mucha gente les parece malísimo esto, pero pues es que si ven todo, es la temática de las películas, de todo eso. Están los famosos, nos vamos a montar en unos de esos. ¿Se acuerdan cómo existía antiguamente en Disney World? Pues en Disney World existían unos de esos y los quitaron y los guardaron, los desmantelaron, los vendieron algunos en subasta, en otras cosas. El caso es que ya no existen, quitaron esa atracción, que porque costaba mucho el arreglo y las cosas. Acá fueron, no voy a decir lo que estábamos pensando todos, pero acá supieron cómo suplir esa necesidad. Entonces la suplieron perfectamente y les funciona y está apenas, está el pelo, está perfecta. Entonces vamos a verla. Voy a tratar de grabar lo más que pueda. Hay muchos sitios y muchas atracciones en las que está prohibido filmar. Entonces acá, no sé por qué en Estados Unidos, pues por lo mismo que les digo que ellos tienen mercancía personalizada, es lo mismo. Ellos tienen sus opciones de cómo quieren sus cosas. Entonces, pues vamos a hacerle así. Les voy a mostrar lo que pueda, ¿vale? Mientras tanto les cuento que la fila es así. No está grave la fila hasta que uno entra al agua. Entonces, no está mal, está chévere. Y bueno, la fila sigue, ¿no? No crean que solamente darle esas vuelticas, sino uno llega allá y comienza el zigzagueo de acá para acá, de acá para allá. Pero creo que ya ahí uno ya llega a la atracción. Sí, ahí uno ya llega a la atracción. Entonces, larga no está, son una, dos, tres vueltas y llegamos. Entonces, paciencia, ya vamos a llegar allá. Y ahí llega un barquito de los de acá, de los que yo les digo que a uno lo trastean por el parque. Pues les sigo contando mi experiencia. Cuando yo era chiquito, siempre quise ir a Disney, siempre quise ir a Disney y nunca me llevaron a Disney. Tenía las ventajas de viajar por otros países, de viajar por Sudamérica, de viajar por otras partes, pero no iba a Disney y para mí era como una frustración grandísima. Hasta que mi mamá se apiadó de mi hermano y de mí, pues de mí. A mi hermano no creo que le interesaba, ni le interesó, ni le interesa. Se apiadó de mí y mi mamá nos terminó llevando. Y fue como la experiencia más increíble de mi vida. Yo creo que por eso le tengo tanto amor a Disney y tantas cosas a Disney. Y esta atracción, la de este submarino, siempre la quise tomarla y todo eso. Pero la embarrada fue que cuando nosotros fuimos, ya la habían cerrado. Entonces siempre quedé como con ese sabor y siempre estuve investigando qué había pasado con los submarinos, cómo los habían puesto, qué había pasado con ellos, y ahí le encontré como un amor a la parte de Disney. Pues todas las historias que hay detrás de Disney, la parte medio oscura de Disney, ¿no? Entonces ahí le cogí aprecio a todo eso y ahí comencé a descubrir todo lo que les conté, que estos fueron unos regalados, otros donados, otros vendidos, otros desmantelados, y hay otros que están literalmente pudriendo en una parte de Disney World atrás. De hecho estoy de suerte porque la fila la acaban de cortar y ya llegamos acá. Miren, está increíble, está muy chévere. Entonces si ven las líneas acá les van contando todo como era la idea y cómo es, para que uno se comience a sentir más adentro de la historia. Ven, está muy chévere.
潜行作業続行中です。船長。通信システムの作動状況を報告せよ。イエスサー。全てのアクアポンが正常に作動中。潜水艇は我々が水中に発した。Polvo dentífrico. 通信を潜水艇からの信号を確実に追跡せよ。Entonces acá nos siguen mostrando como las cosas que han encontrado y los equipamientos y todo lo que han encontrado bajo la tierra, bajo el agua, los barcos que han naufragado y todo. Imagínense uno haber buceado con esos trajes. Uy, debía ser infernal. Pero está muy... Ven, es que las líneas, hacer líneas acá, hacer filas acá largas, no son incómodas para nada. Son súper interesantes. Oh, sorry. Nosotros hay culebras en el agua. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Entonces yo la linterna esa que está al frente la puedo manejar con la mano. Oh, ¿qué hay ahí? Estamos como... Sí, bien. Oh, está lleno.
Ahí nos están sacando ya.